Bueno, Ari, bienvenido. Un placer tenerte nuevamente por aquí en Arriba Gente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, muy buenos días, Jorge. Un placer realmente también que hayan aceptado esta invitación. Realmente, muchas gracias. Bueno, quiero decirles que hay mucha avidez de la gente porque ya comienzan a hacerse preguntas. Reitero que hay muchas cosas que me parece que no son trasladables a ustedes, sino que tienen que ver con cómo las autoridades piensan instrumentar esto. Lo primero es lo primero. ¿Qué le ha parecido al SWAT los anuncios hasta el momento realizados? Porque hubo un anuncio en un primer término y se empezaron a conocer algunos detalles algunas horas después. Sí, bueno, en primer lugar con una gran sorpresa, ¿no? Nosotros veníamos manejando en un conflicto en el que estamos inmersos ya hace un tiempo, en particular desde el fallecimiento de los últimos dos compañeros. Estábamos discutiendo en nuestra plataforma sindical en torno al tema seguridad y cómo hacer para poder mejorar un poco las condiciones de seguridad en las que los taximetristas salen a desempeñar su tarea. En esa agenda estaba el tema del retiro del dinero, pero bueno, había muchas dudas en torno a los compañeros de cómo eso se podría implementar y sobre todo de los tiempos y los plazos en los cuales eso se podría implementar. Tomábamos el caso del ómnibus, que lleva un proceso de más de 10 años intentando retirar el dinero y bueno, todos podemos ver que se ha logrado, pero no de manera total y efectiva. Entonces, bueno, nosotros poníamos sobre la mesa algunas otras medidas que entendíamos podían ser resueltas más urgentes, que tenían que ver con tender a blindar y a proteger el habitáculo delantero, formación de radiooperadoras, unificación de claves y protocolos de seguridad para mejorar el sistema de radio, inclusión de cursos de seguridad y de manejo de los elementos de seguridad para obtener la libreta profesional y evaluación en el curso teórico, y la instauración de un seguro de vida que protegiera a la familia de los choferes en estas situaciones. En todo esto ocurren dos cosas. En primer lugar, se reúne el Ministerio del Interior con la patronal del taxímetro el mismo día que nosotros estamos enterrando un trabajador y concretan un acuerdo para instalar un botón de pánico y una cámara de seguridad. Primer elemento, sin convocar a los trabajadores, sin discutir con los trabajadores y sin tomar en cuenta las propuestas de los trabajadores. Más allá de estar a favor o en contra de esos elementos, es importante remarcar el proceso por el cual se dio. Días después, Consejo de Ministros, el día lunes, cuando terminó la Semana de Turismo, nuevamente hay un anuncio de manera unilateral por parte del Poder Ejecutivo, donde anuncian esta medida y nuevamente el denominador común es sin diálogo con los trabajadores. Entonces pareciera que los trabajadores del taxímetro no tienen derecho a opinar sobre lo que los afecta directamente, que es su propia seguridad. ¿Ustedes no pidieron entrevista? Solicitamos entrevista al presidente de la República, al ministro del Interior y a la Intendencia de Montevideo. El único que nos recibió fue el día de anteayer el director de tránsito de la Intendencia y quedamos concretados para una reunión el día viernes donde empezar a analizar estos temas. Lo que sucede es que nosotros no manejamos casi que ninguna información sobre cómo se va a dar este proceso de retiro del dinero, en qué plazo se va a dar, qué pasa con los salarios de los choferes, cómo se va a liquidar todo eso. Digamos que es un cambio profundo en el sector y es necesario ¿Por qué pensás que se los excluyó? Es decir, ¿o por qué piensa el sindicato que se los excluyó? Digo porque parece hasta un, si se me permite el término, olvido grosero, ¿no? Es decir, estamos hablando de los trabajadores, se está tratando de implementar una serie de medidas. Está bien que ustedes tienen otro tipo de reivindicaciones, pero si se va a hacer algo, bueno, miren, muchachos, vengan, siéntense en esta mesa, esto y esto es lo que ya vamos a hacer en primer término. ¿Cuál es el pensamiento que el sindicato tiene de que, por qué los excluyeron? Esa es la duda que nos carcome a todos, ¿no? Debería preguntárselo al ministro de Economía, al presidente de la República, al ministro del Interior. La verdad que no te puedo dar una respuesta porque nosotros no entendemos realmente cómo es que se quiere tomar esto y sin consultarnos. Y además ya hay algo en concreto que el anuncio de hoy, yo estaba leyendo los diarios ahora antes de ingresar, y ya nos da la razón, pues nosotros una cosa de las que decimos es, sacar el dinero va a ser paulatino, o sea, eso no cabe la menor duda, ¿no? Es imposible en un mes retirar 100% el dinero de los taxis. Entonces, ya el anuncio decía que va a empezar por horas de la noche, que va a empezar en la zona metropolitana. Entonces, bueno, durante
un buen tiempo va a haber dinero en los taxis. Entonces hay que tomar también otras medidas. Y nosotros tenemos propuestas, algunas de ellas ni siquiera requieren inversión económica, simplemente se requiere una voluntad política de mejorar algunas cosas, de arreglar algunos problemas de gestión dentro de la Intendencia para que esto funcione mejor y nada más. Entonces me parece que no es tan descabellado lo que estamos planteando, simplemente tiene que haber voluntad al diálogo, Claro. ¿no? Ya volvemos sobre el tema. Sí. Le pregunto a Bonino desde el lugar de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay. ¿Cómo se plantea el retiro del efectivo de las estaciones de servicio? ¿Para ustedes es una solución? Es una solución, es parte de la solución y es más, nosotros de alguna manera la habíamos promovido también. Es decir, nosotros promovimos ya sea por la implementación de diversos medios de pago electrónicos, como en la posibilidad también de remesas que de alguna manera, si bien el dinero está en las estaciones, es retirado profesionalmente, como se retira también de los bancos. Exacto. Y demás. Eso lo venimos planteando desde hace muchos años, hemos tenido infinidad de conversaciones con el Ministerio del Interior y bueno, hubo en su momento también reuniones con distintas dependencias públicas organizadas desde el gobierno, pero nunca se había avanzado demasiado. En este caso se dan situaciones digamos que se precipitan como consecuencia de estos lamentables hechos ocurridos en el sector del taxímetro. Nosotros habíamos tenido una reunión en el Ministerio de Economía el viernes previo a Semana de Turismo, donde se nos había contado más o menos cómo se venía trabajando y donde se estaba pensando en medidas paulatinas a implementarse a partir de septiembre y octubre. Obviamente el Consejo de Ministros del pasado lunes precipitó de alguna manera la aceleración de este proceso, pero de todas maneras no creemos que sea una cuestión que se pueda implementar rápidamente y sobre todo en forma universal. O sea, acá tenemos que tener en cuenta, por un lado, los intereses de las empresas y sus trabajadores, pero por otro lado también los intereses del público. O sea, si estas medidas no pueden tener un carácter universal, que lleguen absolutamente a toda la población, no pueden aplicarse, porque en definitiva si no estaríamos privando a ciudadanos o marginando ciudadanos del uso de determinados servicios básicos o la compra de combustible, por ejemplo. Entonces es necesario que haya universalización, por ende no puede limitarse a tarjetas de débito y crédito. Claro. Y eventualmente tampoco de CTM, sino que deberían buscarse mecanismos adicionales y además el proceso no puede ser nunca tan inmediato, tiene que ser paulatino y a prueba porque es imposible. ¿Cuáles serían esos mecanismos adicionales? Pueden ser uso de celulares, pueden ser otros mecanismos prepagos, en fin, no sé, hoy hay tecnología como para poder implementar, es ponerse a trabajar. En la reunión que hubo el día de ayer en el Ministerio de Economía participó también la gente de la ANI, y que de alguna manera también va a aportar supuestamente sus ideas. Ahora quedamos en que luego de la reunión que fue de carácter general, se iba a trabajar con cada sector en forma inmediata, probablemente ya entre el día de hoy y mañana vayan a estar citando a los distintos sectores para poder ver la problemática específica y cómo se podría ir implementando este plan. Una simplemente, ¿no? Más que pregunta, subrayar algo que usted menciona. Usted es representante de la Unión de Vendedores de Nafta. Ustedes sí han sido tenidos en cuenta por las autoridades en esta ronda de consultas o estas reuniones, estos contactos que se vienen desarrollando, por lo que nos cuenta. Tuvimos una antes de Semana de Turismo, que en realidad fue gestionada por nosotros. O sea, nosotros veníamos, además de todas las que habíamos tenido en el pasado, veníamos muy preocupados por diversos temas, entre otros y bueno, fuimos recibidos en el Ministerio de Economía y nos contaron en qué estaban trabajando y luego tuvimos la reunión que fue general. Hay muchos mensajes. En que voy a leer de Jorge, si bien habla de un tema de nafta, me parece que está bueno que lo veamos desde los dos puntos de vista, porque yo creo que, sin temor a equivocarme, ustedes lo van a ver en el Facebook ahora, es lo que la gente está poniendo porque empieza a ver, van a ser las dificultades que ellos como usuarios van a tener. Dice, por ejemplo, Jorge, el otro día fui a la estación a ponerle nafta a la moto y fueron 110 pesos. Le di la tarjeta de débito y me dijeron que el mínimo es 200. Le dije que no es de crédito, tuve que ir al cajero a sacar plata. Yo pregunto, ¿no voy a poder ponerle nafta a la moto? La verdad no pensaron esto para la gente que tenemos moto. Lo de Jorge, que parecería ser que es específicamente lo de la nafta, lo traslado a todos los usuarios que podemos tener problemas. De hecho, yo he tenido muchos problemas con la tarjeta de débito. A ver, he estado en supermercados en donde por un
X motivo, o porque el POS no puede totalizar la cantidad de dígitos que tiene mi contraseña, o porque hay un error de conexión, simplemente para no trancar la caja del supermercado he optado por decir, te lo pago en efectivo. Ahora eso en el taxi... Sí, problemas hay un montón y van a ver. Por ejemplo, el taxi tiene una particularidad que es un servicio que se paga luego de haber sido consumido. Yo llego a destino y ahí le digo, bueno, son tantas fichas, tanta plata. Si ahí la tarjeta no funciona, el POS se rompe o no tiene fondos, Sí, sí. tú te das cuenta luego. O los de errores de conectividad ahí, que sabemos que existen. Y ahí en o sea, problemas se van a generar un montón por eso. Y ahí está lo fundamental de nuestra oposición actual, ¿no? El diálogo y para ver el problema en su complejidad, en todas sus dimensiones, es fundamental. Entonces, si vos arrancás esto excluyendo nada más ni nada menos que a los trabajadores de todo un sector, que son los que en última instancia van a tratar directamente con los que consuman el servicio, que son los que les cobran, que los que lo llevan y los que se les van a generar todos esos problemas, claro, los que lo van a enfrentar cara a cara, digamos, porque el ministro de Economía, más allá de que alguno se queje y lo deje de votar porque no pudo pagar con la tarjeta, no es el que se va a enfrentar cotidianamente a esa problemática. Entonces, excluir a todo ese sector de trabajadores en la negociación parece poco serio, ¿no? Sin perjuicio de que es llamativo que, como dice Ari, los trabajadores, en este caso del taxi, no hayan sido tenidos en cuenta. Algunas precisiones antes de una pregunta puntual. Lo de la eventual falta de fondos de la tarjeta también puede pasar hoy cuando se paga en efectivo si una persona, cuando termina el viaje, no tiene el dinero. Quiero decir, eso no modifica mucho el esquema actual, aun cuando cambie el medio de pago. Y lo otro que pensaba es, yendo puntualmente al asunto, aunque más no sea paulatinamente, que se reduzca la cantidad de plata encima de un vehículo de noche, ¿lo ven como positivo o no? Sí, lo vemos como positivo. Además, esto tiene sus aspectos positivos también, tiene muchos otros. Tiene, por ejemplo, el aspecto positivo de blanquear un montón de dinero y de condiciones. Si el trabajador del taxi, que hoy está excluido de la inclusión financiera, pasa a estar incluido, va a obligar a las empresas a generar un montón de información y, sobre todo, a poner a los trabajadores en caja y a normalizar un montón de cosas que hoy en día suceden. Yo el otro día veía al presidente de la patronal del taxi, a Oscar Dourado, en el Canal 5, creo que era en una nota, decir con un rostro de piedra que sorprendía que en el taxi no había trabajo en negro. Y yo los invito a todos a concurrir a las inmediaciones de la patronal del taxi por la calle Espinillo, fundamentalmente del lado de atrás, que hay una gran flota de taxis con un administrador que administra más de 100 vehículos, donde cotidianamente van trabajadores que están parados en un muro esperando a ver si queda un taxi disponible para que ellos salgan. Y ellos salen todos los días en distintos taxis, que obviamente son distintas empresas que administra una misma persona, y de esa forma rotan para no generar antigüedad en ninguna empresa, muchas veces sin aportar tampoco. Bueno, eso genera obviamente inestabilidad laboral, total inseguridad hacia el trabajador que va a su lugar de trabajo y no sabe si va a salir o no, en qué condiciones va a salir. Todo esto sucede y bueno, si se transcurre por los caminos de la inclusión financiera, esto podría de alguna manera mejorarse. Por eso nosotros decimos, esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Queremos tener la posibilidad de discutirlas y tenemos un montón de cosas para aportar. Bien, Ari Wiedemann, vocero del SUATA, Jorge Bonino, secretario, miembro del Consejo Directivo de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay, el agradecimiento. A ustedes agradecerles, se han interesado enormemente por el tema. Reitero, hay muchas preguntas que no son para trasladarles a ellos, pero son válidas porque muestran la preocupación de la gente en el tema. Les pido 10 segundos a Ari y a Jorge. Mucha preocupación en la gente diciendo, si esto realmente va a ser así y se saca el efectivo del taxi y de la estación de servicio, va a haber un corrimiento del delito hacia otros lugares, hacia otros sectores. ¿Creen que esto puede pasar así, Jorge? Y probablemente pase, o sea, si a la delincuencia no se le ataca en la raíz del problema, obviamente el delincuente no se va a de alguna manera cambiar su actividad simplemente porque no pueda delinquir en determinado lugar. Obviamente se va a cambiar de lugar. Por eso también, incluso
pensando solo en estos sectores que se aplica, también tiene que ser universal desde ese punto de vista, porque si nosotros pensamos en el área metropolitana, por ejemplo, que es la más rápida de implementar y fácil por razones hasta tecnológicas, el delito se va a trasladar 1 kilómetro más allá de esa área. Ari. Sí, nosotros con respecto a la seguridad, nuestro discurso históricamente siempre fue similar. No hay que seguir profundizando la exclusión social, al revés, hay que incluir, hay que dar más educación, salario, trabajo, salud, vivienda digna. Esa es la forma de combatir esto, no seguir excluyendo a cada vez más cantidad de gente, ¿no? Bueno, que tengan un buen día. Muchas gracias por aceptar esta invitación.